Capítulo Extra 1, Flashback, Parte 2. No había anticipado que nuestra llegada a la cueva sería seguida rápidamente por un bombardeo enemigo, o que nos encontraríamos cara a cara con soldados locales reales. Pero a pesar de la serie de sorpresas, número 2 se recuperó con éxito, el verdadero objetivo de la misión logrado. Número 3, número 6 y número 21 desconfiaron del séptimo miembro del equipo y el momento inusual de su llegada. Los número 4 y 22 adoptaron una actitud de esperar y ver qué pasaban. Solo número 9 los recibió sin ningún rastro de reserva, como para mí. No quería que número 2 estuviera con nosotros. Aunque yo era su superior directo en teoría, él tenía sus propias órdenes que seguir y operaba bajo una cadena de mando separada. No está autorizado a saber cuándo está previsto que comience mi misión. Sus palabras para mí fueron heladas. Claramente no quería tener nada que ver conmigo. Me molestó, y tal vez eso fue lo que impulsó mi inmadura decisión de contraatacar. Permitir que te apegues a tus compañeros de escuadrón podría convertirse en un verdadero obstáculo a la hora de matarlos. Lamenté las palabras tan pronto como salieron de mi boca. Los lamenté porque sabía que encarnaban mi propio deseo. Quería que número 2 se apegara a sus compañeros de escuadrón porque entonces no podría matarlos. Quería que se encariñara porque yo me había encariñado. Yo era su instructor y ellos eran mis alumnos. Se suponía que iba a ser una relación pasajera, pero en nuestro poco tiempo juntos, se habían vuelto importantes para mí. Su disposición fue una decisión que se había tomado desde el principio. Para decirlo groseramente, nuestra relación era la de los animales de laboratorio y su cuidador. Se suponía que no debía sentir nada por ellos, sin embargo, lo hice. No quería verlos asesinados. Quería que siguieran adelante, que prosperaran después del experimento como un escuadrón ordinario, uno de los muchos entre las fuerzas de Yora. Quería que finalmente supieran el cumplimiento, enviados en misiones apropiadas a su número y habilidades, misiones que, si eran difíciles, de ninguna manera eran imposibles. Los 6 tenían sus fallas e idiosincrasias, pero estaba seguro de que, bien utilizados como escuadra, nos asombrarían con las victorias que lograron. Una vez que llegué a esa conclusión, entendí lo que significaba su supervivencia para mí. Intenté de nuevo visualizar la escala moral, 6 unidades de un lado, cientos o miles del otro. Sobre el papel, el escuadrón M era un puñado insignificante, empequeñecido en importancia junto a la multitud de soldados de Yora que aún estaban por llegar. Pero las unidades que componían ese puñado eran mis alumnos. Para mí, los miles sin rostro y sin nombre nunca podrían compararse. Quizás la capacidad de sopesar desapasionadamente el destino de 6 unidades ante los ojos de uno contra el de miles invisibles fue la marca de un líder apto para estar en la cima. La comandante Witte podría hacer eso. Pero para mí fue imposible. Eso no quería sugerir que yo fuera mejor líder en el terreno. Para los miembros del escuadrón, yo era solo un títere transmitiendo órdenes del comando. No importa cuánto me presionaron para que abortaran misiones o llamaran refuerzos, no hice nada. No había nada que pudiera hacer. Entonces, para ellos, no importaba mucho si yo estaba allí o no. En la cueva, nos encontramos con otro líder, Cactus. Y aunque parecía ser tan ineficaz como yo, con el tiempo descubriría que no podía haber ningún líder más diametralmente opuesto a mí que él. Al principio, pensé que era el oficial más vago e incompetente que jamás había visto. Cualquier cosa remotamente técnica, se volcó en Lotus, y cada vez que había necesidad de tácticas o toma de decisiones, confiaba completa y descaradamente en Flax. Hizo menos por sus hombres que yo por los míos. Ese, razoné, era el rostro lamentable del desertor, la podredumbre que el abandono provocó en un hombre que había luchado durante muchos años por la causa de la resistencia. De modo que me disgustó que siguiera llamándose capitán, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que estaba equivocado. Aunque Cactus y yo parecíamos no tener ningún propósito para nuestros hombres, nuestras contribuciones como líderes fueron muy diferentes. Flax y Lotus parecieron relajarse simplemente sabiendo que Cactus estaba cerca. No importaba si hizo algo en particular, solo su presencia fue suficiente para tranquilizar a los otros 2. Y había aprendido de primera mano lo difícil que era tranquilizar las mentes de quienes estaban a tu cargo. Y creí, aunque esto era mera especulación de mi parte, que si se enfrentara a la elección entre unos pocos y los miles desconocidos, Cactus no dudaría en lo más mínimo. Elegiría a los pocos que había llegado a conocer. Esto también era la marca de un líder. De hecho, una vez lo felicité por eso, diciéndole, una atención como esa es la marca de un buen líder. El comentario trajo una expresión vagamente incómoda al rostro de Cactus. No estaba seguro de por qué, pero tal vez revelaba lo ajeno que era su propio efecto sobre sus hombres. Donde Cactus podía elegir fácilmente, había fallado,
no podía comprometerme ni con los pocos antes que yo ni con los miles desconocidos. Aparte de ese fracaso en particular, ¿había otras formas en que podría haber hecho más por mis hombres? ¿Podría haber estado más atento a las direcciones en las que se dirigían mis alumnos? Seguramente podría haber previsto el peligro de la persistencia del escáner número 21 mientras trabajaba para idear una estrategia perfecta. En su constante búsqueda de datos, era inevitable que finalmente se extralimitara y tropezara con algo que no estaba destinado a ver. O tal vez podría haber predicho su incipiente rebelión. Cuando número 21 creyó que una tarea era imposible, se alejó de ella y se negó a participar más. No indicaba eso una tendencia a desobedecer órdenes con las que no estaba de acuerdo. Había sido testigo de esto durante mi evaluación del campo de tiro, pero lo dejé pasar sin abordar. Si tan solo le hubiera prestado más atención. Si tan solo hubiera reconocido el peligro a tiempo. No pude evitar insistir en esos lamentos, aunque hacerlo nunca podría cambiar el hecho de que no había podido detenerlo. Lo siento, señor, pero no le estoy pidiendo su opinión. Este es un motín. Los miembros del escuadrón deciden por sí mismos. Lo había dicho con decisión, sin el más mínimo cambio en su comportamiento o tono habitual. Y eso no fue todo. Número 21 también se había dado cuenta de la verdad sobre número 2. Parece que finalmente ha llegado tu hora, había dicho. Tuvimos que luchar eventualmente, ¿verdad? Eso es correcto. Sé todo sobre ti. Incluso si de alguna manera hubiera podido evitar el motín, el final del escuadrón habría sido muy parecido: androides matando androides. ¿Compañeros de escuadrón matando a compañeros de escuadrón? El transporte podría haber volado de verdad, dirigiéndose directamente al campamento base en lugar de al otro lado del mundo, y la única diferencia habría sido quién terminó matando a quién. Número 2 había intentado actuar incluso antes de que subiéramos al transporte. Mientras nuestro equipo de 3 hombres volaba en círculos hacia la pista y el barco que esperaba, número 2 se había posicionado constantemente para que número 9 permaneciera en su campo de visión. Tenía la intención de matar al número 9 antes del despegue y luego abordar el transporte como si nada hubiera pasado. Si los demás le preguntaran sobre la ausencia de número 9, podría haber afirmado que el sanador estaba herido, que lo llevaron a descansar y recuperarse en uno de los muelles del barco. Luego, durante el resto del vuelo, habría acechado con cuidado al resto del escuadrón, derribándolos metódicamente, uno por uno. Eso, estaba seguro, era la esencia de su plan. Lo único que no tuvo en cuenta fue mi reacción. Se esperaba que mirara en silencio mientras número 2 cumplía su misión, sin pronunciar una palabra cuando se deslizaba a la sombra de número 9. En cambio, grité. Y no solo eso, atrapado en el momento, sin darme cuenta había desenvainado mi arma. Fui un tonto, incapaz de elegir, incapaz de actuar con decisión. Sin embargo, ahí estaba yo, entrometiéndome en los deberes de los demás. Número 2 pudo envainar su espada antes de que el sanador se diera la vuelta. Reanudamos nuestra carrera hacia el portaaviones, la fachada de inocencia de número 2 aún lo suficientemente efectiva como para evitar que número 9 sospechara algo. Sin embargo, no sentí ningún alivio, sabía que solo había pospuesto lo inevitable y que número 2 ya estaba esperando su próxima oportunidad. El motín tramado por los número 21, 3 y 6 terminó en un fracaso. Ninguno de los otros miembros del escuadrón se unió voluntariamente, y el transporte, su medio crítico de escape, finalmente se estrelló. Aún así, mi deber no había terminado, no después de que fracasara el intento de motín, no después de que el escuadrón M se derrumbara en el caos, y ni siquiera después de que me arrojaran del transporte en picada tierra en lo profundo del bosque, sin saber si alguno de mis estudiantes había sobrevivido. Yo estaba vivo, al igual que los 3 miembros de la resistencia que se habían unido a nuestra huida desde la zona montañosa, y nos encontramos en medio de un gran grupo de máquinas hostiles. Cactus, Flax y Lotus no tenían intención de involucrarse en nada de eso. Se habían encontrado con la cápsula de escape número 2 por casualidad y, como resultado, se vieron arrastrados a nuestra lucha. Aparte de su condición de desertores, estaban libres de culpa y ciertamente no habían hecho nada para merecer la situación en la que se encontraban. Por lo tanto, tenía la responsabilidad de llevarlos a los 3 a un lugar seguro. Abandonar a mis compañeros androides era impensable y, lo que es más importante, me sentía responsable de la difícil situación del trío. El transporte se había estrellado debido a la vergonzosa conducta de mis alumnos. Luché, defendiendo a Cactus, Flax y Lotus a mis espaldas. Pero el número de enemigos era grande y estábamos en una desventaja significativa en términos de ubicación. La caída de un acantilado estaba justo detrás de nosotros. Pronto, nos encontramos rodeados y presionados hasta el borde, pero una liberación inesperada cambió nuestra fortuna. Apareció número 6, rompió la línea enemiga y luego, sin ayuda de nadie,
exterminó todas las máquinas a la vista, excepto que no fue una liberación. Resultó que número 6 no había venido a salvarnos. Al acercarme, me arrojó un cuchillo arrojadizo y se echó a reír en voz alta. Tenía los ojos teñidos de rojo con el brillo revelador de una infección por un virus lógico. Déjame decirte lo que va a pasar a continuación, había dicho número 6. Todos van a sufrir, hasta que finalmente decida dejarlos morir. Número 6 fue poderoso para empezar, su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo era excepcional. Una vez que el virus desactivara por la fuerza su limitador, nadie lo detendría. Todo se reduce a si tienes o no una caja negra, ese pequeño y encantador núcleo de reactor de alto rendimiento. Esa es la marca de un Yora. Hace toda la diferencia en el mundo, ¿sabes? Eso era cierto. No tenía esperanzas de superarlo físicamente. Todos los datos de combate de número 6 estaban allí en mi mente, por lo que conocía cada hábito y deficiencia que exhibía en una pelea, pero aún así me desarmó sin esfuerzo y me tiró al suelo. Fue entonces cuando aprendí lo que realmente significaba guiar a un estudiante con capacidades muy superiores a las propias, era conocer la impotencia y la desesperación. Número 6 se había alejado, su espada sedienta de sangre volvió a apuntar a los 3 miembros de la resistencia. Flag se resistió, e incluso Lotus logró un contraataque inteligente utilizando los restos dispersos de las formas de vida de la máquina. Pero no pudieron detener al número 6. Al final, Cactus se infectó y apuntó con su arma a Flax y Lotus. Aunque su conciencia había desaparecido, su sentido del deber como capitán parecía permanecer, sintiendo lo que les había hecho a sus hombres, luego se apuntó con el arma, disparando y lanzándose en picada por el borde del acantilado. El dolor de haber involucrado a esos 3 inocentes y haberlos condenado a muerte sin darme cuenta me atormentó mucho más que cualquier herida número 6 que pudiera infligirme, pero sabía que, si se permitía que la infección progresara, mi estudiante continuaría causando daño a otros androides. Bueno, instructor, parece que solo somos tú y yo. Tuve que detenerlo, sin importar el costo. ¿Pero cómo? Vamos a pasar un buen rato juntos. ¿Cómo iba a tener la esperanza de dominar a número 6? Cuando volví en sí, estaba gritando por mi atención. Debo haberme desmayado por un tiempo, probablemente debido a la pérdida masiva de fluidos vitales. O tal vez mi inteligencia artificial se había visto sobrecargada por el dolor incesante. Mis sensores estaban luchando para hacer frente a la estimulación intensa y sostenida, y si el ataque duraba mucho más, asumí que mis capacidades mentales fallarían mucho antes que las físicas. Señor. 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 Se reía, la risa de la locura, mientras continuaba cortando cada centímetro de mi carne. Me encontré con demasiado dolor para moverme, y mucho menos resistir. Obviamente, había dedicado mucha atención a descubrir cómo lanzar sus ataques para infligir el mayor grado posible de agonía. ¿Está escuchando, instructor? Tuve que hacer algo. Tuve que detenerlo. Número 6 había sido equipado con una naturaleza agresiva y brutal, un intento de aumentar su efectividad como atacante. Una vez que hubiera terminado conmigo, ¿continuaría buscando nuevos objetivos? Asesinaría a sus camaradas hasta que su cuerpo estuviera físicamente destrozado y no pudiera funcionar. No podría soportar la idea de más víctimas. Pero mi mente estaba inactiva. Quería concentrarme en el momento, pero seguí divagando sobre eventos del pasado. Mi conciencia debe haber comenzado a deslizarse. ¿Ahora lo entiendes? Adoro este tipo de juego. Lo recordé parado en otro lugar, sonriendo y anunciando que había muchas otras cosas que él también podía manejar. Eso debe haber sido cuando se presentó a M001 al llegar al campamento base. Para que quede claro, el virus no es el que habla. Siempre me ha encantado esto. Sí, me lo imaginaba. Número 6 había revelado sus inusuales predilecciones hace bastante tiempo. Eso también fue cuando todavía estábamos en el campamento base, poco después de haber presentado al escuadrón sus unidades del sistema de apoyo. Número 6 había levantado la mano. Ese diagnóstico que iniciaste. Le hizo cosquillas. Me sentí un poco bien incluso. ¿Permiso para que me lo vuelva a ejecutar, señor? Quizás podríamos hacerlo en privado esta vez. El diagnóstico, el sistema de apoyo. Una idea repentina comenzó a fusionarse a través de la neblina que cubría mi mente, pero antes de que pudiera agarrarla, un dolor punzante recorrió la mitad izquierda de mi cuerpo. Me volvería a cortar. Todavía estaba sintiendo los golpes, aunque tenía poca idea de dónde estaban aterrizando en particular, pero no pude ceder. Todavía no. Tuve que mantenerme consciente. El primer indicio de una idea estaba casi a nuestro alcance, alguna forma de detener número 6. ¿Qué era? Creo que habría hecho esto tanto si estuviera infectado como si no, ¿sabes? Estaba en algún lugar entre las palabras que había dicho.
Algo que había dicho que desencadenó algo en mi cerebro. Todo se reduce a si tienes o no una caja negra, ese pequeño y encantador núcleo de reactor de alto rendimiento. Esa es la marca de un Yora. Hace toda la diferencia en el mundo, ¿sabes? El núcleo del reactor. La SSU. La rutina de diagnóstico. Eso fue todo. ¿Podría llevar a cabo el plan en mi estado actual y sin darme cuenta de número 6? No lo sabía. Pero era la única opción que me quedaba, así que tuve que intentarlo. Empecé a reprogramar la rutina. Número 6 de repente se inclinó sobre mí y me miró a la cara. ¿Ya había visto a través de mí? Siempre he querido tener un momento íntimo a solas contigo. UPS. Quiero decir, un momento a solas para atormentarte, no. Gracias a Dios. Lo único que tenía en mente era qué tipo de dolor podría dar a continuación. Era un niño completamente absorto en un juguete nuevo. Vamos. Ordéname como solías hacerlo. ¿Cómo estuvo mi brazo de espada? Parecía estar respondiendo, aunque sea apenas. Cogí mi arma con cuidado, asegurándome de que los ojos de número 6 estuvieran enfocados en otra parte. ¿O simplemente estás callado porque aún no has tenido suficiente? ¿Es eso, señor? Le arrojé mi espada, fingiendo poner todo mi esfuerzo en el ataque físico en sí. Fue difícil reunir la fuerza suficiente, pero la hoja logró alojarse en su brazo izquierdo. Número 6 sonrió, burlándose de mis esfuerzos. Patético. Te das cuenta de que eso ni siquiera me va a retrasar, ¿verdad? Sí. Él estaba en lo correcto. Y no importaba. Solo necesitaba un conducto. Grité para que mi SSU iniciara el escaneo. La frente de número 6 se arrugó con sospecha, pero sabía que su expresión cambiaría rápidamente. ¿Qué demonios es esto? Le he dado instrucciones a mi SSU para que le realice un escaneo de cuerpo completo, usando mi espada como conducto. Él se congeló. El programa fue diseñado para funcionar como un escaneo de virus y se prestó bien a las reescrituras iniciales, lo que lo mantendría bloqueado en su lugar. Perdón por la demora, dije. Necesitaba algo de tiempo para reprogramar la rutina. El alivio inundó mi cuerpo. Mis músculos, tensos durante mucho tiempo, de repente se aflojaron. Suspiré, lo que provocó un dolor estrangulante en mi pecho, pero no importó. Tuve que aguantar solo un poco más, y entonces todo el dolor desaparecería. Tuve que improvisar un poco, le dije. Ahora está configurado para sobrecargar tu caja negra. 10 segundos para la detonación. Su rostro estaba contraído por la consternación, todo rastro de su actitud altiva ahora había desaparecido. Después de número 21, número 6 fue el pensador más rápido del grupo, rápidamente habría descubierto lo que había hecho y cómo lo había hecho. ¿Por qué harías eso? La explosión, por supuesto que también me mataría. No tenía ninguna intención de ser el único en el escuadrón que seguiría viviendo. 7 segundos para la detonación. Derivadas de los núcleos de las formas de vida de las máquinas, las cajas negras eran tan destructivas como poderosas. Un núcleo sobrecargado creó una enorme explosión. Afortunadamente, estábamos a 900 metros del lugar del accidente del transporte. No tenía que preocuparme que ninguno de los otros miembros del escuadrón quedara atrapado en la explosión. No te preocupes. Cuando veo que uno de mis alumnos está luchando, me quedo con él hasta que solucionemos el problema. Todo lo que quería era cumplir fielmente con mi deber. No, quería actuar como un instructor adecuado. Al menos por una vez. Al menos al final. Eso fue todo. 3 segundos para la detonación. Detente. Haz que se detenga, que se detenga, que se detenga. Su rostro se puso rígido. Aunque había experimentado la muerte en el campo de batalla muchas veces antes, la muerte que le esperaba ahora era diferente. No habría retorno. ¿Nunca volvería a vivir? Su conciencia, sus recuerdos y todo lo relacionado con él se desvanecería por toda la eternidad. Comprendí por qué tendría miedo. Haciendo acopio de mis últimas fuerzas, le extendí la mano. Pero estaba fuera de su alcance. Quería tranquilizarlo, colocar una reconfortante palma en su hombro. En cambio, estar allí con él al final fue lo mejor que pude hacer. Finalmente, pude tomar mi decisión. No elegí los miles desconocidos. Elegí los 6 que conocía. Fue la primera y última cosa que pude hacer por mis queridos estudiantes. La voz de la SSU marcó el final de mi última cuenta atrás. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.